Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Santiago Montes estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la Embajada de México en Madrid, observando cómo la lluvia corría por el cristal como lágrimas. 15 meses coordinando operaciones de enlace de las fuerzas especiales en Europa le habían dado mucho tiempo para pensar en las decisiones que lo trajeron aquí. A miles de kilómetros de su hija, Camila, que acababa de cumplir 19 años la semana pasada. Le había enviado una tarjeta y la había llamado, pero no era lo mismo que estar allí. El divorcio de Rosaura se había finalizado hacía 3 años, y la distancia entre continentes hacía más fácil evitar los silencios incómodos que habían reemplazado sus conversaciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Camila: «Papá, ¿podemos hablar más tarde?» Está pasando algo raro. Santiago frunció el ceño, mirando su reloj. Eran las 2 de la madrugada. En Hermosillo, Sonora, donde ella asistía a la universidad. Antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió. El coronel Rodolfo Lobo entró llevando una carpeta clasificada. «Buenos días, comandante. Inteligencia acaba de marcar algo que deberías ver». Lobo tenía unos 50 años, fornido y compacto como una boca de incendios, con el pelo gris cortado al estilo militar. Habían servido juntos en 3 zonas de combate contra el crimen organizado y Santiago confiaba en él más que en nadie. «¿Qué tenemos?» «El cártel de los Orozco. Han expandido sus operaciones a la trata de personas a lo grande». Lobo esparció fotos sobre el escritorio de Santiago. La Guardia Nacional interceptó un cargamento la semana pasada. 17 chicas, de 14 a 22 años. El estómago de Santiago se tensó. El apellido de soltera de Rosaura era Orozco. Su hermano Eduardo siempre había sido un problema. Un narcomenudista de poca monta cuando Santiago conoció a la familia, pero Rosaura había insistido en que Eduardo estaba tratando de enderezarse. Eso fue hace 15 años. «¿Eduardo Orozco, lo conoces?» Lobo arqueó las cejas. «Es el hermano de mi exesposa. No lo he visto en años. Rosaura cortó lazos con su familia cuando nos casamos, o eso dijo ella». Santiago tomó una de las fotos. «¿Qué tan grave es?» La Fuerza de Tarea Conjunta estima que la organización tiene entre 70 y 80 miembros. Eduardo la dirige con sus lugartenientes, Arturo Terrazas, su primo, y Venceslao Prieto, su jefe de sicarios. Controlan un complejo en las afueras de Nogales. La policía municipal no los toca. Demasiada corrupción. Demasiada potencia de fuego. El teléfono de Santiago sonó. El nombre de Camila parpadeó en la pantalla. Contestó inmediatamente. «Papá». Su voz temblaba. «Cariño, ¿qué pasa?» «Hubo unos tipos en el bar esta noche. Sabían el nombre de mamá. Sabían tu nombre. Preguntaron por ti, por España, por lo que haces. Papá, me asustaron». «¿Dónde estás ahora?» «De vuelta en mi dormitorio. Mi compañera Lucía está aquí». «Pero papá», dijeron. «Dijeron que te dijera que la familia es lo primero». «¿Qué significa eso?» A Santiago se le heló la sangre. Miró a Lobo, que ya estaba sacando su teléfono. «Camila, escúchame con atención. Cierra tu puerta con llave. No vayas a ningún lado sola. Estoy haciendo llamadas ahora mismo para enviarte seguridad. Me estás asustando. Lo sé, nena, pero necesito que confíes en mí. Quédate donde estás. Te llamaré en 10 minutos». Colgó e inmediatamente marcó un número de memoria. Jorge Campos contestó al segundo tono. Un exmiembro de la Marina que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Hermosillo. «Santiago Montes. Necesito un favor y lo necesito ahora». 20 minutos después, Jorge confirmó que tenía 2 hombres estacionados fuera del dormitorio de Camila. Santiago se recostó en su silla, pasándose las manos por el pelo. Lobo se había quedado esperando. «Háblame», dijo Lobo. «La gente de Eduardo contactó a mi hija. Saben dónde estoy. Saben lo que hago». La mandíbula de Santiago se tensó. «Esto es un mensaje». «¿Sobre qué?» «Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo».
Buscó en sus contactos y encontró el número de Rosaura. No habían hablado en 6 meses. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu ex? Su cumpleaños en junio. Camila dijo que le iba bien. Trabajando en una clínica en Caborca. Santiago se puso de pie, caminando de un lado a otro. Necesito asegurarme de que Camila esté a salvo primero, luego necesito respuestas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: tu hija es linda. Sería una lástima si le pasara algo a esa linda cara. Santiago se lo mostró a Lobo, cuya expresión se oscureció. Voy a reportar esto, dijo Lobo. Podemos tener a la FGR en esto en 1 hora. Hazlo, pero también voy a pedir favores. Quiero saber todo sobre Eduardo Orozco. ¿Dónde vive? ¿Con quién trabaja? ¿Qué come en el desayuno? Durante las siguientes 6 horas, Santiago movió los hilos que había estado tejiendo durante 20 años en operaciones especiales. Para la noche, tenía una imagen completa. Eduardo Orozco se había transformado de narcomenudista a capo regional. El negocio familiar ahora incluía drogas, armas y trata de personas. Su rancho albergaba aproximadamente a 30 hombres en cualquier momento dado. Arturo Terrazas, el primo de Eduardo, manejaba la logística. Venceslao Prieto, un ex sicario de un cártel rival, manejaba la seguridad y la disciplina. Y había una mujer en la organización también. Rosaura Orozco de Montes. Santiago miró fijamente la foto de su exesposa en el informe de inteligencia. Ella no solo estaba conectada con el cártel. Según la vigilancia, trabajaba directamente con Eduardo, gestionando operaciones financieras y reclutamiento. ¿La clínica donde supuestamente trabajaba? Una fachada para examinar a las víctimas de trata. Jesús, susurró Santiago. Todo su matrimonio había sido una mentira. Cada vez que él había sido desplegado, cada vez que le confiaba a Camila, ella había sido parte de este mundo. Lobo entró con café de olla fresco y más archivos. Se pone peor. Cruzamos las comunicaciones. Rosaura ha estado en contacto con Eduardo sobre Camila durante los últimos 3 meses. Llamadas, mensajes de texto, reuniones. Muéstrame. La evidencia era condenatoria. Mensajes de texto discutiendo el horario de Camila, sus clases, sus amigos. Rosaura había estado alimentando a Eduardo con información. El mensaje más reciente enviado hace 2 días: es perfecta. Joven, hermosa, desafiante. Él se romperá cuando ella se rompa. Las manos de Santiago temblaban de rabia. Planean llevársela. Eso parece. La pregunta es ¿por qué? El rescate no encaja con su perfil. No se trata de dinero. Se trata de control. Eduardo nunca perdonó a Rosaura por casarse conmigo, por dejar a la familia. Esto se trata de traerla de vuelta al redil usando a Camila como palanca, y se trata de venganza contra mí. El teléfono de Santiago sonó de nuevo. Camila, llamando por FaceTime. Contestó, y la cara llena de lágrimas de su hija llenó la pantalla, pero algo andaba mal. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, y tenía cinta adhesiva en la boca. La cámara tembló mientras alguien más sostenía el teléfono. No. Comenzó Santiago, pero apareció la cara de un hombre. Delgado, rasgos angulosos, ojos muertos. Venceslao Prieto. Comandante Montes, déjeme mostrarle algo. La cámara giró para mostrar a Camila atada a una silla en lo que parecía un sótano. 4 hombres la rodeaban, todos armados con armas largas. Su hija ha estado preguntando por usted. Llorando por papi. Es patético, realmente. Si la tocas, te voy al basaque. Estás en España. Estamos en una ubicación muy segura. No tienes jurisdicción, ni refuerzos lo suficientemente cerca para importar. ¿Y tu exesposa? Ella está arriba ahora mismo, mirando. La cámara se inclinó hacia arriba brevemente, mostrando una escalera donde Rosaura estaba de pie, con el rostro inexpresivo. Santiago se obligó a mantener la calma, a pensar tácticamente. ¿Qué quieres, Prieto?
No queremos nada que puedas darnos. Pero Eduardo quiere enviar un mensaje. Ustedes. Los militares, los federales. Creen que son intocables. Creen que pueden interferir con nuestro negocio, arrestar a nuestra gente, interrumpir nuestras operaciones. Eduardo quiere que entiendas que nadie es intocable, especialmente no sus familias. Otro hombre apareció en la pantalla, mayor, con cabello salpimentado y una cadena de oro con un crucifijo. Eduardo Orozco. Santiago. Ha pasado mucho tiempo, cuñado. Su voz era suave, educada, completamente en desacuerdo con sus acciones. Te voy a dar un regalo. Te voy a dejar escuchar mientras le enseñamos modales a tu hija, y vas a recordar que estás a miles de kilómetros de distancia, completamente impotente. Eduardo, escúchame. No, tú escucha. Durante años, Rosaura me habló de ti. El gran Santiago Montes, héroe de las fuerzas especiales, orgullo del ejército. Nos la quitaste, la pusiste en contra de su familia, la hiciste avergonzarse de su sangre. Bueno, ahora está en casa. ¿Y tu hija? Es nuestra invitada por el tiempo que queramos. La pantalla se movió de nuevo, mostrando más de la habitación. Santiago contó rápidamente, al menos 8 hombres visibles, probablemente más fuera de cámara. La habitación tenía paredes de concreto, mobiliario mínimo, insonorizada, aislada. Papá, gritó Camila cuando alguien le arrancó la cinta de la boca. Papá, por favor. Dijeron. Una mano golpeó su cara con fuerza. Santiago vio la cabeza de su hija sacudirse hacia un lado, y algo frío y enfocado se asentó sobre él. Esto ya no era personal. Era operacional. ¿Cuántos son ustedes, Eduardo?, preguntó Santiago en voz baja. Suficientes. 27 solo en este edificio. Todos armados, todos leales. Y todos van a tener su turno con tu niña. Empezando ahora. Entonces necesitaré encontrar 27 bolsas para cadáveres. Eduardo se rió. Grandes palabras de un hombre que ni siquiera puede proteger a su propia hija. Disfruta el espectáculo, comandante. La conexión se mantuvo en vivo, pero la cámara apuntaba lejos de Camila ahora. Solo el audio de ella gritando, suplicando. Santiago grabó todo, su rostro tallado en piedra. Lobo estaba a su lado, igualmente sombrío. Después de 30 segundos, Santiago terminó la llamada e inmediatamente marcó a Jorge Campos. Se la llevaron. Sí. Necesito que retires a tu equipo a un perímetro de 8 kilómetros. Vigilen cualquier movimiento desde el rancho, pero no ataquen. Voy personalmente. Santiago, eso es al menos un vuelo de 11 horas y no puedes simplemente. Puedo, y lo haré. Espera coordenadas. Colgó y se volvió hacia Lobo. Necesito un vuelo prioritario a Hermosillo. Carga completa de combate. Y necesito un equipo. Me estás pidiendo que autorice una operación militar no sancionada en territorio nacional, fuera de la cadena de mando. Te estoy pidiendo que me ayudes a salvar a mi hija de un cártel que la está torturando ahora mismo. La fiscalía no puede moverse lo suficientemente rápido. La policía local está comprada. No hay nadie más. Lobo se quedó callado por un largo momento, luego asintió. Haré las llamadas. Pero Santiago, esto es el fin de nuestras carreras si sale mal. No me importa mi carrera. Me importa sacar a Camila viva. ¿Cuántos hombres quieres? 12. Quiero a Raimundo Pastor, Dionisio Juárez, Valentín Barrón y Gustavo Llano de nuestra unidad. El resto lo sacaré de los archivos de personal. Gente con la que he trabajado, gente en la que confío. Entramos en silencio. Extraemos a Camila y neutralizamos la amenaza. ¿Te refieres a matarlos? A los 27. Eduardo tuvo la amabilidad de darme un conteo exacto. La expresión de Lobo se endureció. Tendré el transporte listo en 2 horas. El acceso a la armería es tuyo. Pero Santiago, una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. Empecé esto en el momento en que respondí esa llamada de FaceTime. Ahora voy a terminarlo.
El jet Gulfstream de la Fuerza Aérea cortaba el cielo nocturno a 40,000 pies. Santiago estaba sentado en la cabina con su equipo, 12 de los operadores más letales sirviendo actualmente en las fuerzas especiales. Se habían reunido con mínimas preguntas, solo revisiones de equipo y planificación táctica. Raimundo Pastor, un experto en demoliciones de Veracruz, estaba sentado frente a Santiago, limpiando su rifle. «Señor, ¿vamos a hablar sobre las implicaciones legales aquí?», no dijo Santiago rotundamente. «Vamos a hablar sobre la situación táctica. 12 de nosotros contra 27 hostiles en un rancho fortificado. Camila está retenida en un nivel del sótano. Nuestro objetivo es la extracción con el mínimo daño colateral a la población civil». «¿Y los hostiles?». Esto vino de Dionisio Juárez, un francotirador de Chihuahua con un historial impecable. Eduardo Orozco me dio permiso para matarlos a todos. Tengo la intención de honrar su petición. Valentín Barrón, su médico, habló. ¿Qué pasa con su exesposa? La inteligencia dice que es cómplice. Santiago había estado pensando en eso durante todo el vuelo. Rosaura lo había traicionado a su hija, había traicionado todo lo que su matrimonio supuestamente significaba. Pero seguía siendo la madre de Camila. Si interfiere, es un hostil. Si no lo hace, la ignoramos. Camila toma esa decisión más tarde, no nosotros. Gustavo Llano, su especialista en comunicaciones, levantó la vista de su computadora portátil. He estado monitoreando sus comunicaciones. No esperan ninguna respuesta. Eduardo planea mantener a Camila por lo menos una semana, luego pedir un rescate con daños. ¿Daños? Su palabra, no la mía. Creo que todos podemos adivinar a qué se refiere. La mandíbula de Santiago se apretó. ETA 90 minutos al Aeropuerto Internacional de Hermosillo. Jorge Campos tiene vehículos esperando. Otros 40 minutos hasta el complejo en Nogales. Después de eso, entonces tenemos tiempo. Déjenme informarles sobre el diseño del rancho. Santiago sacó imágenes satelitales en su tableta. El edificio principal es una bodega convertida, 900 metros cuadrados, 2 pisos sobre el suelo, un nivel abajo. El sótano es donde tienen a Camila. Las rotaciones de guardias ocurren cada 4 horas. La próxima rotación es a las 3, lo que nos da una ventana de 30 minutos cuando están cansados pero aún no han sido reemplazados. ¿Puntos de entrada?, preguntó Raimundo. 4. Entrada principal del frente, muelle de carga, acceso al techo y una salida de emergencia en el lado este. Nos dividimos en 3 equipos. Equipo Alfa Raimundo, Dionisio, Valentín y Gustavo toma el techo. Equipo Bravo yo, Randel Olivas, Tadeo Serrano e Ignacio Quiñones entra por el muelle de carga. Equipo Charlie Iván Gil, Benito Reyes, David Mariscal y Gerardo Gil asegura el perímetro y se encarga de la salida de emergencia. ¿Reglas de enfrentamiento? Gerardo Gil era el mayor del grupo con 48 años, veterano de la guerra contra el narco. Cualquiera que les apunte con un arma muere. Cualquiera que corra muere. Cualquiera que se rinda. Santiago hizo una pausa. Lo aseguraremos para el Ministerio Público. Era una mentira, y todos en la habitación lo sabían. No habría rendiciones esta noche. El avión aterrizó en Hermosillo justo después de la medianoche. Jorge Campos lo recibió en la pista con 3 camionetas Suburban, todas negras, sin placas visibles. Tu hija sigue viva, dijo Jorge inmediatamente. Mi equipo captó algo de charla de radio hace 20 minutos. La movieron a una habitación diferente. Mayor seguridad. Eduardo está paranoico. Cree que podrías intentar algo. Debería estarlo. ¿Cuál es la situación de los guardias? 24 sicarios confirmados en el sitio. Tal vez 27, como él dijo, tal vez más. Tienen halcones en el techo, patrullas alrededor del perímetro y una concentración de fuerzas en el nivel del sótano. Tu exesposa está en la oficina de Eduardo en el 2º piso. ¿Está armada? Desconocido. Pero Santiago, debes saber que ha habido algún conflicto interno. 3 de los plebes más jóvenes intentaron irse hoy temprano. Eduardo hizo que Venceslao Prieto los ejecutara frente a todos.
Sus cuerpos todavía están en el patio. Santiago absorbió esto. 24 hostiles activos entonces, menos los 3 muertos. 21, los números estaban mejorando. ¿Qué pasa con la policía? La municipal de Nogales tiene 3 oficiales en la nómina de Eduardo. Se les ha dicho que se mantengan alejados del rancho esta noche sin importar lo que escuchen. Estamos despejados en ese frente. El convoy se movió por carreteras desérticas vacías, con los faros apagados, usando visión nocturna. El equipo de Santiago estaba en silencio, cada hombre repasando listas mentales, rutinas de preparación perfeccionadas por años de combate. A las 2:30, aparcaron a 3 kilómetros del complejo y se acercaron a pie. El desierto de Sonora estaba frío por la noche, y su aliento se empañaba en la oscuridad. Santiago podía oler la gobernadora y la salvia, olores que asociaba con sus primeros años con Rosaura, cuando creía sus mentiras sobre querer una vida normal. A través de su mira de visión nocturna, el complejo se resolvió en nítidos detalles verdes. Una alta cerca de malla ciclónica rematada con alambre de púas rodeaba la propiedad. Torres de vigilancia en 2 esquinas, ambas ocupadas. Luces ardiendo en cada ventana. Esto no era solo una casa de seguridad, era una fortaleza. Santiago hizo clic en su radio 2 veces. Los equipos Alfa y Charlie se separaron, rodeando hacia sus posiciones. Él dirigió al equipo Bravo directamente hacia el muelle de carga, moviéndose bajo y rápido a través de los matorrales. 2 guardias estaban parados afuera de la entrada del muelle, fumando y riendo de algo. Santiago hizo una señal a Randall Olivas, quien levantó un rifle con silenciador y disparó 2 veces. Ambos sicarios cayeron sin emitir sonido. Estuvieron dentro en segundos. El muelle de carga se abría a un espacio de almacén lleno de cajas y vehículos. 3 hombres estaban sentados en una mesa jugando baraja. Levantaron la vista cuando el equipo de Santiago entró, las manos buscando sus cuernos de chivo, pero el fuego con silenciador los derribó antes de que pudieran dar la alarma. 3 abajo, susurró Santiago en su radio. Equipo Alfa en posición, informó Raimundo Pastor. 4 hostiles en el techo. Atacando ahora. Disparos con silenciador crepitaron a través de la radio. Techo despejado. 4 abajo. Equipo Charlie tiene el perímetro. 2 halcones eliminados en la salida de emergencia. 9 muertos en menos de 2 minutos. 12 restantes, más Eduardo, Venceslao Prieto y Arturo Terrazas. 15 en total. El equipo de Santiago se movió más profundo en el almacén, despejando habitaciones metódicamente. Encontraron a 2 hombres durmiendo en un área de barracas. Ambos murieron en sus camas. Otro guardia estaba en un baño, abatido antes de que pudiera subirse los pantalones. Segundo piso, susurró Santiago, señalando una escalera de metal. Subieron en formación táctica, armas arriba, cada ángulo cubierto. El segundo piso era administrativo, oficinas, salas de archivos, un área de conferencias. Voces provenían de la oficina más grande al final del pasillo. Santiago reconoció la voz de Eduardo a través de la puerta. No importa si está en camino. Para cuando llegue aquí, la habremos movido a la casa de seguridad en la sierra. La chica desaparecerá, y él pasará el resto de su vida preguntándose si está viva o muerta. Y Rosaura, otra voz, probablemente Arturo Terrazas. Ella cumplió su propósito. Una vez hecho esto, ya no la necesitamos. Santiago escuchó la voz de su exesposa entonces, pequeña y asustada. Eduardo, por favor. Es mi hija también. Deberías haber pensado en eso antes de casarte con ese perro militar. Lo elegiste a él sobre la familia. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Santiago derribó la puerta de una patada. Eduardo Orozco estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, Arturo Terrazas a su lado. 2 escoltas flanqueaban las paredes, levantando sus armas. Rosaura estaba de pie junto a la ventana, con el rostro pálido. Los escoltas murieron primero. Disparos precisos a la cabeza de Santiago y Randall. Arturo buscó una pistola fajada en la cintura, y Tadeo Serrano le metió 3 balas en el pecho. Eduardo se congeló, con las manos sobre el escritorio. No te muevas, ordenó Santiago, con su rifle centrado en la frente de Eduardo. Santiago.
La voz de Eduardo era tranquila, medida. Estás cometiendo un error. Si me matas, 20 hombres abajo destrozarán a tu hija antes de que puedas llegar a ella. Lo curioso de eso, dijo Santiago, acercándose, es que ya cuento 12 cuerpos. Raimundo, ¿cuál es tu estatus? Equipo Alfa moviéndose al nivel del sótano. 5 hostiles más encontrados y neutralizados. 3 guardias restantes fuera de la sala de retención. Eres un hombre muerto, Santiago. Acabas de declarar la guerra. Santiago le disparó en la rodilla. Eduardo gritó, colapsando detrás del escritorio. El único hombre muerto aquí eres tú. Pero primero, vas a decirme exactamente dónde está Camila y cuántos hombres la están vigilando. A través de lágrimas de dolor, Eduardo jadeó. Nivel del sótano. Subnivel 3. Venceslao Prieto y otros 2. Tienen órdenes de matarla si alguien se acerca. No cualquiera, dijo Santiago. Yo específicamente. Eduardo asintió, la sangre acumulándose debajo de su pierna. Santiago se volvió hacia Rosaura, que estaba congelada contra la pared. Eres la madre de Camila. ¿Quieres salvarla? Yo no sabía que llegaría tan lejos, susurró Rosaura. Eduardo dijo que era solo para asustarte, para hacer que dejaras de investigar al cártel. Traicionaste a nuestra hija con un hombre que trafica con seres humanos. Tu ignorancia no es inocencia. Le lanzó su radio. Vas a llamar a Venceslao Prieto. Dile que Eduardo lo necesita arriba inmediatamente. Si le adviertes, si te desvías de esas palabras exactas, te mataré y luego mataré a cada persona en este edificio. Rosaura tomó la radio con manos temblorosas. Presionó el micrófono. Venceslao, soy Rosaura. Eduardo te necesita arriba ahora mismo. Es urgente. Una pausa, luego la voz de Venceslao. ¿Qué pasa? Solo por favor ven ahora. Voy para allá. Santiago asintió a Ignacio Quiñones. Llévala al equipo Charlie. Manténla asegurada hasta que esto termine. Mientras se llevaban a Rosaura, Santiago se volvió hacia Eduardo, quien intentaba aplicar presión a su rodilla destrozada. Vas a vivir a través de esto, Eduardo, porque quiero que enfrentes lo que viene. Cargos federales, extradición, cargos de tráfico internacional. Vas a morir en prisión, viejo y olvidado. ¿Crees que eres el héroe aquí? Eduardo escupió sangre. Solo eres otro sicario con uniforme. Tal vez. Pero soy el sicario que está a punto de salvar a su hija. Pasos resonaron en las escaleras. Santiago y su equipo tomaron posiciones a ambos lados de la puerta. Cuando Venceslao Prieto entró, rifle arriba y escaneando, estaban listos. Randall le disparó en el brazo, desarmándolo. Tadeo le pateó las piernas, y Venceslao se estrelló contra el suelo. Santiago se arrodilló a su lado, presionando su rifle contra la sien de Venceslao. Subnivel 3. ¿Cuántos guardias? Vete al infierno. Santiago le disparó en el otro hombro. Venceslao gritó. ¿Cuántos? 2. Solo 2. Carlos Macías y Moisés Flores. Están fuera de la celda. ¿Sistemas de alarma? Alarma silenciosa se activa si la puerta de la celda se abre sin el código. ¿Cuál es el código? No lo sé. Eduardo lo tiene. Santiago miró a Eduardo, quien le devolvió la mirada desafiante. Santiago se puso de pie, caminó hacia el escritorio y tomó el teléfono de Eduardo. Estaba desbloqueado, arrogante de su parte. Santiago se desplazó por las aplicaciones recientes y encontró un archivo de notas etiquetado, claves. El código de alarma de la celda estaba allí. 7734, lo encontré. Aseguren a estos 2. Vamos a buscar a Camila. Se accedía al subnivel 3 a través de un montacargas industrial que descendía 10 metros bajo tierra. El equipo completo de Santiago se reunió en el almacén, moviéndose como una sola unidad. Raimundo Pastor llevaba cargas de demolición. Dionisio Juárez había cambiado su rifle de francotirador por una escopeta táctica. Todos estaban listos.
El montacargas descendió lentamente, los cables gimiendo. Cuando las puertas se abrieron, se enfrentaron a un estrecho pasillo de concreto iluminado por tiras fluorescentes. Dos hombres estaban parados fuera de una pesada puerta de acero en el extremo lejano. Carlos Macías y Moisés Flores, ambos sosteniendo rifles de asalto. «Fuerzas especiales», gritó Santiago. «Suelten sus armas». Era una apuesta. La mayoría de los sicarios dispararían primero, pero estos dos dudaron, mirándose el uno al otro, y en ese momento, el equipo de Santiago disparó. Carlos Macías cayó inmediatamente. Moisés Flores logró disparar una ráfaga de fuego automático que chispeó en las puertas del montacargas antes de que el disparo de escopeta de Dionisio Juárez lo lanzara hacia atrás. Santiago corrió por el pasillo, su equipo proporcionando cobertura. Llegó a la puerta de la celda e ingresó el código 7734. La cerradura se desactivó con un golpe pesado. Adentro, Camila estaba sentada en un piso de concreto, todavía atada a una silla, su rostro magullado e hinchado, pero estaba viva. Cuando vio a Santiago, comenzó a llorar. «Papá. Te tengo, nena». Santiago cortó sus ataduras con su cuchillo táctico y la atrajo a sus brazos. Ella se aferró a él, sollozando, y sintió que algo se rompía dentro de sí mismo. Alivio, rabia, amor, todo mezclado. «Se acabó», susurró ella. «Todavía no, pero estás a salvo ahora». Valentín Barrón, el médico, dio un paso adelante. «Comandante, déjeme revisarla». Santiago soltó a regañadientes a Camila, observando mientras Valentín evaluaba sus heridas. Moretones, labio partido, posible conmoción cerebral, pero nada que amenazara su vida. La habían golpeado, aterrorizado, pero no la habían roto. «¿Puedes caminar?», preguntó Santiago. «Creo que sí». Camila se puso de pie sobre piernas temblorosas. «Papá, mamá estuvo aquí». Ella miró. No los detuvo. «Lo sé. Nos ocuparemos de eso más tarde. Ahora mismo, necesito llevarte a algún lugar seguro». Tomaron el montacargas de regreso arriba. El almacén estaba asegurado. Cuerpos cubiertos con lonas. Toda la escena documentada por las cámaras de Gustavo Llano como evidencia. Jorge Campos había llegado con su equipo de seguridad proporcionando un perímetro exterior. Santiago llevó a Camila a una de las camionetas. «Jorge te va a llevar a un hospital en Hermosillo. Agentes federales están en camino para asegurar la escena. Vas a darle una declaración completa sobre todo lo que pasó. ¿Qué hay de ti? Tengo algunas cosas que terminar aquí primero. Los hombres que me llevaron. Están muertos. Casi todos ellos». Camila miró a su padre con algo parecido al asombro y horror mezclados. «¿Tú los mataste?» «Sí». «Bien». Había acero en su voz bajo el trauma. «Se lo merecían». Santiago la abrazó de nuevo. «Ve con Jorge. Me uniré a ti tan pronto como pueda». Mientras la camioneta se alejaba, Santiago regresó a la oficina de Eduardo. El líder del cártel estaba esposado a su escritorio, su rodilla destrozada toscamente vendada. Venceslao Prieto estaba sentado contra la pared, igualmente inmovilizado. Rodolfo Lobo había llegado en un vuelo separado y ahora estaba de pie inspeccionando la escena. «La FGR está a 15 minutos. Necesitas tener tu historia clara, Santiago». «¿Qué historia?» «Eduardo Orozco secuestró y torturó a mi hija. Su organización mató a 3 de sus propios hombres hoy temprano. Cuando intentamos una operación de rescate, nos dispararon. Devolvimos el fuego. 21 hostiles eliminados, 2 capturados vivos para procesamiento. Eso no es exactamente como. Así es exactamente como sucedió. Cada muerte fue justificada. Cada acción tomada en defensa de la vida. La vida de mi hija. Tenemos evidencia en vídeo de su cautiverio. Grabaciones de audio de las amenazas de Eduardo. Esto está limpio, Rodolfo. Excepto por la parte en la que eres un comandante de fuerzas especiales que acaba de liderar una operación militar no autorizada en territorio nacional y sin orden judicial. Entonces renunciaré. Háganme un consejo de guerra si quieren.
Pero Eduardo Orozco y su operación están acabados, y mi hija está viva. Eso es todo lo que importa. Lobo se quedó callado por un momento, luego asintió lentamente. El informe oficial indicará que autoricé esta operación basándome en inteligencia creíble de una amenaza inminente a la seguridad nacional y a un ciudadano en peligro crítico. Estabas actuando dentro de tu autoridad moral para proteger vidas. Recibirás críticas por eso. He recibido críticas antes. Además, vi el vídeo que te enviaron. Lo que le hicieron a esa chica. La expresión de Lobo se endureció. Hiciste lo correcto, Santiago. Cualquiera con conciencia estaría de acuerdo. La FGR llegó con fuerza. 15 agentes ministeriales, 3 equipos forenses, un negociador de crisis que no fue necesario. El fiscal especial Melvin Farías tomó la declaración de Santiago personalmente, escuchando la grabación de la llamada de FaceTime de Eduardo 3 veces. Este es el caso más claro de legítima defensa y cumplimiento del deber que he visto en 20 años, dijo Farías. La prensa va a tener un día de campo, pero legalmente estás blindado. Estos hombres secuestraron y torturaron a una ciudadana, amenazaron con matarla y abrieron fuego contra un equipo de rescate. Todo lo que hiciste fue necesario. ¿Qué pasa con mi exesposa, Rosaura Orozco? Está cooperando plenamente. Afirma que fue coaccionada por Eduardo, amenazada para proporcionar información. Si eso es cierto o no, lo determinaremos, pero enfrenta cargos de delincuencia organizada como mínimo, posiblemente complicidad en secuestro. Santiago asintió. Se sentía vacío, hueco. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando solo agotamiento y el peso de lo que había hecho. 21 hombres muertos por su mano y la de su equipo. Fue la decisión correcta, la única decisión, pero eso no lo hacía fácil de llevar. Comandante Montes, uno de los peritos, se acercó. Encontramos algo que debería ver. En la oficina de Eduardo, descubrieron una caja fuerte oculta detrás de una pintura. Adentro había libros de contabilidad, registros financieros y una computadora portátil que contenía registros detallados de las operaciones de tráfico del cártel, nombres, fechas, ubicaciones, evidencia que derribaría a docenas de criminales asociados en 3 países. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Farías, desplazándose por los archivos. La organización de Eduardo era solo una pieza. Hay toda una red aquí. Entonces tienes mucho trabajo por delante. Santiago miró su reloj. Necesito ir al hospital. Vaya. Nosotros nos encargaremos de la limpieza aquí. Necesitarás estar disponible para más entrevistas. Probablemente testimonio en el juicio. Estaré disponible. Santiago encontró a Raimundo Pastor afuera, fumando un cigarrillo y mirando el cielo del desierto. El amanecer estaba rompiendo, pintando el horizonte de Sonora en tonos de naranja y rosa. Vaya noche, dijo Raimundo. Sí. Sabes que esto va a cambiar todo, ¿verdad? La Sedena, el gobierno federal. Todos van a querer respuestas. Deja que quieran. Recuperé a mi hija. Esa es la única respuesta que importa. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Raimundo preguntó, ¿valió la pena? ¿La carrera, la reputación, todo eso? Santiago pensó en la cara de Camila cuando la había liberado. La forma en que se había aferrado a él, confiando en que él lo arreglaría. Pensó en la alternativa. ¿Qué habría pasado si hubiera esperado a los canales oficiales? ¿Si hubiera dejado que la burocracia dictara la línea de tiempo mientras su hija sufría? Cada segundo de ello, dijo Santiago. 3 días después, Santiago estaba sentado en la habitación del hospital de Camila en Hermosillo. Había sido dada de alta médicamente. Sin daños permanentes, aunque las cicatrices psicológicas tardarían más en sanar. Un terapeuta la visitaba 2 veces al día, y Camila ya estaba mostrando una resistencia notable. Cuéntame sobre España, dijo ella, queriendo hablar de cualquier cosa excepto del secuestro. Hace frío en invierno. Mucha lluvia en el norte. La gente es directa. Santiago sonrió. Pero la comida es buena. ¿Te gustarían las tapas? ¿Voy a volver a la universidad? ¿Quieres hacerlo? Camila consideró esto. Aquí no. No en Sonora.
Demasiados recuerdos. Tal vez. Tal vez podría terminar mi carrera en Europa. ¿Estar más cerca de ti? Me gustaría eso. Si es lo que realmente quieres. Quiero sentirme segura de nuevo, papá. Y me siento segura cerca de ti. Hubo un golpe en la puerta. Rodolfo Lobo entró, luciendo sombrío. Santiago, necesitamos hablar. Camila miró entre ellos. ¿Puedo salir? No, quédate. Esto te afecta a ti también. Lobo se sentó pesadamente. El alto mando está lanzando una investigación completa sobre la operación. La llaman Operación Exceso. La narrativa es que abusaste de tu autoridad, pusiste en peligro a civiles y violaste los protocolos de uso de fuerza en territorio nacional. Salvé a mi hija de secuestradores del cártel. Lo sé, y el público lo sabe. Las redes sociales te llaman héroe. Pero a los generales no les gustan los precedentes de comandantes tomando acciones unilaterales fuera de la cadena de mando. Están preocupados por la imagen institucional. ¿Qué proponen? Retiro anticipado con beneficios completos. Sin consejo de guerra, sin cargos criminales, pero has terminado con las fuerzas especiales. Terminado con el ejército por completo. Santiago había esperado esto. ¿Y tú? Me reasignan a un trabajo administrativo en el campo militar número 1 en la Ciudad de México. Castigo sin admisión de irregularidades. La historia oficial es que ambos actuamos de buena fe basándonos en la inteligencia disponible. Eso es una mierda. Eso es política. Lobo se puso de pie. Por lo que vale, lo haría de nuevo. Lo que hicimos fue correcto, y defenderé eso por siempre. Después de que Lobo se fue, Camila tomó la mano de su padre. Te están castigando por salvarme. Están haciendo lo que creen que es necesario para mantener el orden. Lo entiendo, aunque no me guste. ¿Qué harás ahora? Santiago no había pensado tan lejos. El ejército había sido su vida durante 25 años. Cada decisión, cada plan se había enmarcado dentro de ese contexto. Ahora, de repente, era un civil. Aún no lo sé, pero tengo algo de tiempo para averiguarlo. Hubo otro golpe. Esta vez era Rosaura, escoltada por un agente federal. Parecía más pequeña de lo que Santiago recordaba, disminuida por lo que había hecho. Esperaré afuera, dijo el agente. Rosaura se paró torpemente en la puerta. Camila, lo siento tanto. Vete, dijo Camila, con voz fría. Por favor, déjame explicar. Viste cómo me lastimaron. Sabías lo que Eduardo planeaba, y lo ayudaste. No hay nada que explicar. Estaba atrapada. Eduardo amenazó con matarme si no cooperaba. Pensé que solo estaba tratando de asustar a tu padre, para hacer que dejara de investigar al cártel. Nunca pensé que realmente. Deja de mentir, interrumpió Santiago. La fiscalía encontró tus comunicaciones con Eduardo que se remontan a 2 años. No fuiste coaccionada. Fuiste cómplice. Elegiste a tu hermano sobre tu hija. La cara de Rosaura se arrugó. Cometí errores. Errores terribles. Pero sigo siendo su madre. Todavía la amo. ¿Amor? La voz de Camila temblaba de rabia. No sabes lo que significa esa palabra. Mi padre voló 11 horas, reunió un equipo y mató a 21 personas para salvarme. ¿Eso es amor? ¿Lo que tú hiciste? Eso es traición. El fiscal me está ofreciendo un trato, dijo Rosaura en voz baja. Testifico contra los miembros restantes del cártel. Cumplo 3 años mínimo en Santa Marta, Acatitla. Pero quería verte primero, para decirte que lo siento. Tu disculpa no significa nada. Vete, y no vuelvas a contactarme nunca. Rosaura miró a Santiago, suplicando. Díselo. Tiene 19 años y ha pasado por un infierno. Su decisión se mantiene. Tomaste tus decisiones, Rosaura. Ahora vive con ellas. Mientras el agente se llevaba a Rosaura, Camila comenzó a llorar. Santiago la sostuvo, dejándola purgar la emoción, la ira, la traición y la pérdida. Cuando finalmente se calmó,
Preguntó, ¿qué pasó con Eduardo y Venceslao Prieto? Custodia federal en el altiplano. Eduardo enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Venceslao podría obtener un trato si coopera, pero de cualquier manera, no verá la libertad en décadas. Quiero verlos. Santiago frunció el ceño. ¿Por qué? Porque necesito mirarlo a los ojos y saber que ya no pueden lastimarme. Necesito recuperar ese poder. Era una solicitud inusual, pero Santiago la entendió. La FGR organizó una reunión supervisada en el Centro de Detención Federal. Eduardo Orozco estaba sentado frente a Camila en una sala de interrogatorios, con la pierna en un yeso, las manos esposadas a la mesa. La princesita se burló Eduardo. ¿Vienes a burlarte? No, dijo Camila con calma. Vine a decirte algo. Intentaste romperme. Me lastimaste, me asustaste, me hiciste sentir indefensa. Y por un tiempo, funcionó. Pero luego vino mi padre. Y vi lo que le hizo a tus hombres. Los vi morir por lo que tú ordenaste. Y me di cuenta de algo. ¿Qué es eso? Tú no eres nada. Eres un hombre pequeño y débil que solo tiene poder cuando lastima a personas que no pueden defenderse. Mi padre es un héroe. Tú eres solo un cobarde que se esconde detrás de armas y amenazas. Y ahora vas a pasar el resto de tu vida en una jaula, sabiendo que perdiste, que sobreviví, que voy a vivir una vida plena y feliz mientras te pudres. La burla de Eduardo se desvaneció. Por primera vez, Santiago vio miedo en los ojos del hombre. Espero que cada día en prisión sea una agonía, continuó Camila. Espero que pienses en mí, en cómo fallaste, en cómo toda tu operación colapsó porque subestimaste a mi padre. Y espero que te coma vivo. Se puso de pie y salió sin mirar atrás. En el auto después, Camila estuvo callada durante mucho tiempo. Luego dijo, me siento mejor. ¿Bien? Eso requirió coraje. Aprendí del mejor. 4 meses después, Santiago estaba afuera de un pequeño café en Madrid, esperando a Camila. Ella se había inscrito en un programa universitario allí, estudiando relaciones internacionales con planes de trabajar en defensa contra la trata. El trauma no había desaparecido, pero lo estaba canalizando hacia un propósito. Ella llegó con una pila de libros bajo el brazo, sonriendo cuando lo vio. Papá. No te esperaba hasta mañana. Llegué temprano. Pensé que podríamos almorzar. Sobre tapas y cañas, Camila habló sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus planes para el futuro. Parecía más ligera, más ella misma de lo que había sido en meses. Recibí una carta de la fiscalía, dijo eventualmente. El juicio de Eduardo está programado para agosto. ¿Quieren que testifique? ¿Cómo te sientes al respecto? Nerviosa, pero lista. Quiero asegurarme de que nunca salga. No lo hará. La evidencia es abrumadora. ¿Qué hay de ti? ¿Has decidido lo que vas a hacer? Santiago había pasado los últimos meses consultando para firmas de seguridad privada en Europa, rechazando puestos permanentes, tratando de averiguar qué quería. La baja militar había sido difícil, pero también había sido liberadora. Por primera vez en su vida adulta, no estaba atado por órdenes o regulaciones. Estoy comenzando mi propia compañía, dijo. Consultoría de seguridad, pero especializada. Ayudando a familias en situaciones como la nuestra. Secuestro, rescate, negociación de rehenes, servicios de protección. Eso es perfecto, papá. Serías increíble en eso. Tengo algunos inversores interesados. Jorge Campos quiere asociarse conmigo. Raimundo Pastor también. Lo llamaremos Soluciones de Seguridad Montes. Camila levantó su bebida. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitió Santiago, chocando su vaso contra el de ella. El juicio llegó y pasó. Eduardo Orozco recibió sentencias acumuladas que sumaban más de 100 años. Venceslao Prieto recibió 40 años. Rosaura cumplió 3 años y desapareció después de ser liberada, cortando todos los lazos tanto con Santiago como con Camila. La red de tráfico del cártel fue desmantelada, lo que llevó a docenas de arrestos en 3 países. La compañía de Santiago prosperó.
En 2 años, Soluciones de Seguridad Montes estaba manejando casos de alto perfil en todo el mundo, rescates de secuestros en América del Sur, protección ejecutiva en Asia, operaciones contra la trata en Europa del Este. Construyó un equipo de exoperadores de las fuerzas especiales, todas personas en las que confiaba, todas comprometidas con la misión. Camila se graduó con honores y se unió a la Unidad de Protección Infantil y Trata de Personas de Interpol. Trabajó en casos que salvaron docenas de vidas, impulsada por su propia experiencia y el ejemplo de su padre. 5 años después de esa terrible noche en Sonora, Santiago recibió un premio de la Asociación Internacional de Jefes de Policía por el trabajo de su compañía en la lucha contra la trata de personas. Camila asistió a la ceremonia, sentada en la primera fila, radiante de orgullo. En su discurso de aceptación, Santiago dijo: "Cada persona en esta sala ha tomado decisiones que definieron quiénes son. Algunas personas eligen el poder sobre la compasión. Algunas eligen el beneficio sobre el principio. Pero algunas, y me siento honrado de trabajar con muchas de ellas, eligen luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Esa es la elección que importa. Esa es la elección que perdura". Después de la ceremonia, Camila lo abrazó fuerte. "Mamá me llamó la semana pasada", dijo en voz baja. Santiago se tensó. ¿Qué quería? Disculparse de nuevo. Preguntar si alguna vez la perdonaría. Camila se apartó, mirando a su padre. Le dije, tal vez algún día, pero no hoy. No por mucho tiempo. ¿Eso es justo? Preguntó por ti también. Si eras feliz. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que me salvaste. Que construiste algo significativo a partir de lo que pasó. Que estás exactamente donde se supone que debes estar. Ella sonrió. Y sí, eres feliz. Santiago miró a su hija fuerte, segura, con propósito, y se dio cuenta de que tenía razón. El costo había sido alto. Su carrera militar, su matrimonio, años de paz y normalidad. Pero estando allí viendo a Camila prosperar, sabiendo que su trabajo salvaba vidas todos los días, no cambiaría nada. Sí, dijo él. Lo soy. Esa noche, Santiago estaba en el balcón de su hotel con vistas a la ciudad, pensando en las decisiones que lo habían traído aquí. 21 hombres habían muerto por su mano esa noche en Sonora. Eduardo Orozco moriría en prisión. Rosaura viviría con su culpa para siempre. Y Camila había sobrevivido, más fuerte por lo que había soportado. El cálculo moral no era simple. La violencia se había enfrentado con violencia. Justicia entregada fuera del sistema legal formal. Pero su hija estaba viva, prosperando, haciendo una diferencia en el mundo. Eso tenía que contar para algo. Su teléfono sonó. Jorge Campos, llamando sobre un nuevo caso. Una adolescente secuestrada en Colombia. Familia desesperada por ayuda. Santiago contestó. Cuéntamelo todo. Porque esta era su vida ahora. Este era su propósito. No como un soldado siguiendo órdenes, sino como un padre que sabía lo que significaba luchar por la familia. Y como un hombre que había aprendido que a veces la única manera de derrotar a los monstruos era estar dispuesto a convertirse en uno mismo. El trabajo nunca terminaría. Siempre habría otro Eduardo Orozco, otra red de tráfico, otra familia en crisis. Pero Santiago Montes estaría allí, listo para hacer lo que fuera necesario, para tomar las decisiones difíciles que otros no podían o no querían tomar. Y cada vez que salvaba a alguien, cada rescate exitoso, cada traficante llevado ante la justicia, cada familia reunida, recordaría esa noche en el desierto de Sonora cuando había demostrado que el amor de un padre podía superar cualquier distancia, cualquier obstáculo, cualquier enemigo. Ese era su legado. No las muertes, no la controversia, sino las vidas salvadas y las familias restauradas. Y eso, pensó mientras se preparaba para informar a su equipo sobre el caso de Colombia, valía todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.